Todas las noches, exactamente a las 3 de la madrugada, mi nuera salía de casa. Una noche, decidí seguirla. Ella. Fui a un lago, tiré una maleta al agua y eché a correr. Cabalgué hacia ella y la abrí temblando. Manos. Mi corazón se detuvo al ver lo que vi dentro. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Enver y a los 64 años, pensé que había visto todo lo que la vida podía. Me lo pusiste difícil. Estaba equivocado. Totalmente equivocado. Empezó hace 3 meses cuando mi nuera Bellamy se mudó con nosotros. Después de que ella y mi hijo Marcus pasaran por una mala racha financiera. Marcus trabajaba muchas horas en la empresa constructora, a menudo. Hacía turnos dobles, así que solo estábamos Bellamy y yo en casa la mayoría de las noches. Al principio, agradecí. La empresa. Después de que mi esposo falleciera hace 2 años, el silencio en esta vieja casa se había vuelto sofocante. Bellamy estaba siempre amable, siempre servicial. Preparaba la cena, lavaba los platos e incluso me ayudaba con mi jardín. La nuera perfecta, decían todos. Pero había algo en ella que yo no pude identificarlo con exactitud. Tal vez era la forma en que me miraba a veces cuando creía que no la estaba mirando, o como cambiaba rápidamente de tema cada vez que le preguntaba por su familia o su pasado. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la noche de septiembre. Me había levantado sobre las 3 de la mañana para usar el baño cuando oí cerrarse la puerta principal. Pasos suaves y cuidadosos en el porche. Miré por mi ventana del dormitorio y vi a Bellamy caminando por la entrada, con una pequeña maleta en la mano. Me dije a mí mismo que probablemente estaba simplemente sacando basura o sacando algo de su auto. La gente a veces hace cosas raras. Pero cuando revisé, a la mañana siguiente, su coche seguía en el mismo sitio y no había ninguna señal de que hubieran movido o tirado algo. La segunda vez fue exactamente una semana después. Misma hora, mismos pasos silenciosos. La misma maleta. Esta vez, la vi caminar hasta el final de nuestra calle antes de desaparecer por la. Estuvo ausente unas 2 horas. Para la tercera semana, supe que no era casualidad. Todos los martes por la noche, exactamente a las 3 de la mañana, Bellamy salía de la casa con esa maleta y regresaba antes del amanecer. Marcus nunca lo supo porque siempre estaba profundamente dormido después de su largo días en el trabajo. Cuando intenté sacar el tema casualmente a la mañana siguiente, preguntándole si había oído algún ruido durante la noche, ella simplemente negaba con la cabeza y cambiaba de tema. Empecé a llevar una pequeña libreta, anotando la hora a la que se iba. Y regresó. 3:05 el martes por la mañana, de regreso a las 5:30. 3:02 el martes siguiente. Regresé a las 5:45. Era como un reloj y me estaba volviendo loco. El racional. Una parte de mi mente intentó encontrar explicaciones inocentes. Quizás tenía un trabajo nocturno del que se avergonzaba. Quizás se escapaba para comprar cigarrillos o reunirse con amigos. Quizás no podía dormir y simplemente le gustaba caminar. Pero en el fondo, sabía que algo no andaba bien. Marcus adoraba a Bellamy. Llevaban 3 años casados y yo nunca había visto a mi hijo tan feliz. Era hermosa, encantadora y parecía realmente me importa. Cuando se mudaron conmigo, ella insistió en que era temporal, solo hasta que pudieran ahorrar para su propio lugar. Incluso se ofreció a ayudarme con mis gastos médicos y de comestibles, pero no podía quitarme esa sensación que escondía algo importante. La noche que decidí seguirla fue el primer martes de octubre. Había pasado él. Pasé todo el día convenciéndome de no hacerlo, diciéndome que era una vieja paranoica. Pero cuando llegaron las 3 y yo, al oír esos suaves pasos tan familiares, algo dentro de mí se quebró. Me puse la bata y las pantuflas,
agarré mi coche, las llaves y salí sigilosamente por la puerta trasera. La seguí a distancia, manteniendo las luces apagadas y permaneciendo lo suficientemente atrás como para que no notara mi viejo Honda. Caminó unos 20 minutos por nuestro tranquilo vecindario. Luego giré por un camino de tierra que conducía al lago Miller. Era un lugar que conocía bien. Mi esposo y yo solíamos pescar allí cuando Marcus era pequeño. El lago estaba rodeado de espesos bosques, aislado y oscuro, perfecto para lo que fuera que ella estuviera haciendo. Planeaba hacer. Aparqué detrás de un grupo de árboles y observé cómo Bellamy se dirigía a la orilla del agua. La luna brillaba lo suficiente como para que pudiera verla con claridad. Se quedó allí un momento, mirando nerviosamente a su alrededor, luego abrió la maleta. Incluso desde mi escondite, pude ver sus manos temblando mientras sacó algo del maletín. Parecían papeles o documentos. Ella los sostuvo por un momento y luego los arrojó al lago. Luego vinieron más objetos. Pequeños objetos que brillaban a la luz de la luna antes de desaparecer bajo la superficie. Cuando la maleta fue vacía, la cerró y empezó a caminar rápidamente de vuelta a la carretera. Pero en lugar de su habitual calma y mesura, ritmo, casi corría, como si tuviera miedo de algo o de alguien. Esperé hasta que estuvo completamente fuera de la vista antes de dirigirme a la orilla del agua. Mi corazón latía tan fuerte. Pensé que despertaría a todo el condado. Encontré un viejo barco pesquero amarrado a un pequeño muelle, probablemente abandonado. Allí, un lugareño que usaba el lago con regularidad. El agua estaba fría y turbia. Pero pude ver dónde se habían hundido los objetos. No estaban muy profundos, quizás 4 o 5 toneladas. Me quité los zapatos y esperé, tanteando con los pies hasta que encontré lo que parecían papeles. Lo que saqué de ese lago cambió todo lo que creía saber sobre mi nuera. Los documentos estaban empapados de agua, pero aún legibles. Licencias de conducir, tarjetas de seguro social, certificados de nacimiento, todo con diferentes nombres, pero todos con la foto de Bellamy. Sarah Martínez, Jennifer Collins, Rebecca Thompson, al menos 6 identidades diferentes, todas con direcciones diferentes. En diferentes estados. Pero eso no fue lo peor. Entre los documentos falsos había artículos personales que hacían. Se me heló la sangre. Un anillo de bodas que definitivamente no era el que Marcus le había regalado, un relicario con una foto de Bellamy con un hombre al que nunca había visto antes y un pequeño cuaderno lleno de nombres, direcciones y lo que parecía notas detalladas sobre las rutinas diarias de la gente. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae todo. El lago. Metí lo que pude rescatar en mis bolsillos y esperé a volver a la orilla, con la mente llena de preguntas. Estaba aterrorizada de responder. ¿Quién era Bellamy en realidad? ¿Y qué le había hecho a personas cuyas pertenencias estaban ahora esparcidas por el fondo del lago Miller mientras conducía a casa antes del amanecer? ¿Oscuridad? Un pensamiento se repetía en mi mente. Mi hijo dormía junto a un extraño peligroso, y yo era el único que lo sabía. No lo sabía. Dormí el resto de esa noche. Me senté en mi cocina con los documentos empapados esparcidos sobre la mesa intentando para entender lo que había encontrado. Las identificaciones falsas fueron hechas profesionalmente, no algo que pudieras conseguir en algún lugar remoto. Operación Callejón. Alguien había invertido mucho dinero en crear estas identidades para Bellamy. El cuaderno estaba. La parte más inquietante. Página tras página de observaciones detalladas sobre las personas, sus horarios de trabajo, cuando salían de sus casas, con quién vivían, qué coches conducían. Algunas entradas se remontaban a meses atrás. Parecía un acosador. Diario. Una entrada me revolvió el estómago. La señora Patterson, de 72 años, vive sola en el 421. Calle Maple.
Pasea a su perro todas las mañanas a las 7:15. La criada se esconde bajo la maceta. Llega el cheque de la pensión. El primer miércoles de cada mes. La señora Patterson vivía a 3 cuadras de nosotros. La conocía desde hacía 15 años. Otra entrada. Tom y Lisa Rodríguez trabajan en el banco. Salimos juntos de casa a las 8:30 en punto. Mi hija adolescente se queda en casa enferma con frecuencia. No hay sistema de seguridad. Los Rodríguez eran miembros de nuestra iglesia. Lisa me había pedido mi receta de carne asada el mes pasado. ¿Habían? Al menos 20 entradas similares, todas detallando los hábitos y vulnerabilidades personales de personas de nuestra comunidad, gente que conocía, gente que me importaba. Y de alguna manera, Bellamy los había estado observando, estudiándolos, preparándose para algo. Cuando Bellamy bajó a desayunar por la mañana, la esperaba con café y tostadas, fingiendo que nada había pasado. Pero viéndola verter crema en su. Mientras tomaba café, noté cosas que antes no había notado. La forma en que siempre se posicionaba para poder ver tanto a puerta principal y la puerta trasera. Como nunca se relajaba del todo, ni siquiera en una conversación informal. El hecho de que nunca habló de su infancia o de su familia. «Te ves cansada, Enver», dijo. Su voz se llenó de lo que parecía una preocupación genuina. Todo. ¿Verdad? Forcé una sonrisa. Solo una de esas noches. Ya sabes cómo es en mi edad. Ella asintió con simpatía y me dio una palmadita en la mano. La misma mano que había estado arrojando evidencia a un lago hace un momento. Horas antes. Quizás deberías ver al doctor Morrison para que te ayude a dormir, dijo. Me preocupa que estés despierta toda la noche, sugirió. No me pasó desapercibida la ironía. Le preocupaba que estuviera despierto toda la noche. Durante los días siguientes, empecé a prestar más atención a Bellamy. Comportamiento. Noté que ella hacía voluntariado frecuentemente en el centro comunitario, la biblioteca y el centro para personas mayores. Lugares perfectos para conocer gente, aprender sobre sus vidas, ganar su confianza. También noté que ella siempre parecía saber cosas sobre nuestros vecinos que Marcus y yo nunca le habíamos contado. Ella sabía que el señor Jenkins había enviudado recientemente. Sabía que la familia Murphy tenía problemas financieros. Sabía que la anciana señora Garrett se había caído y se había roto la cadera. Cuando le pregunté cómo, si supiera estas cosas, siempre tendría una explicación perfectamente razonable. Se encontraría con alguien en el supermercado. Había escuchado una conversación en la oficina de correos. Era observadora por naturaleza. Pero yo estaba empezando a ver patrón. Bellamy recopilaba información sobre las personas de la misma manera que algunas personas coleccionaban sellos. Metódicamente, obsesivamente, y con un propósito que apenas comenzaba a comprender. El segundo martes después de mi descubrimiento, fingí. Me acosté temprano, pero me quedé despierto, observando desde la ventana de mi habitación. Efectivamente, exactamente a las 3, Bellamy salió de casa con su maleta. Esta vez, estaba lista. Me había pasado la semana preparándome, comprando una linterna impermeable y un par de guantes de goma. Incluso practiqué la ruta al lago durante el día para. Sabía exactamente a dónde ir en la oscuridad. Seguí la misma rutina, estacionando detrás de los árboles y observando cómo ella realizó su ritual de arrojar objetos al lago. Pero esta vez, presté más atención a lo que estaba haciendo. Desechar más documentos, pero también joyas, pequeños aparatos electrónicos y lo que sea. Parecían frascos de medicamentos recetados. Después de que se fue, esperé de nuevo en el agua fría. Los artículos que. Esta vez, lo que se recuperó me heló la sangre. Entre los documentos más recientes se encontraba un certificado de defunción de Jennifer Collins.
uno de los nombres de las identificaciones falsas que encontré la semana anterior. La causa de la muerte figuraba como sobredosis accidental. Pero la foto de Jennifer Collins era definitivamente de Bellamy. También había varias tarjetas de crédito con diferentes nombres. Todo al límite. Extractos bancarios que muestran grandes retiros de efectivo y transferencias sospechosas. Y lo más escalofriante de todo, pequeña libreta de direcciones llena de nombres de personas mayores junto con notas sobre sus condiciones médicas, medicamentos y situaciones financieras. Reconozco algunos nombres. La señora Patterson era. Allí estaba el señor Jenkins, la señora Garrett y al menos otros 6 altos cargos. Ciudadanos de nuestra comunidad. Junto a cada nombre había notas como, se toma el corazón. Medicación, posibilidad de confusión y sin familia cercana, bajo riesgo de investigación. La realidad me golpeó como un puñetazo. Bellamy no solo estudiaba a estas personas por casualidad. Actividad delictiva. Se dirigía a personas mayores vulnerables, probablemente para cometer algún tipo de fraude o robo elaborado. Plan. Y yo vivía con ella. Mi hijo estaba casado con ella. Ella había estado durmiendo bajo mi techo, comiendo en mi mesa, fingiendo que te importa nuestra familia mientras planeas lastimar a personas que no quiero. Conocido desde hace décadas. A la mañana siguiente, Bellamy parecía diferente, más alerta, más vigilante. No dejaba de mirarme. Extrañamente, como si intentara leerme el pensamiento. Ver, pareces distraída. Últimamente, dijo durante el almuerzo. ¿Hay algo que te preocupe? La miré a los ojos. Lucho por mantener una expresión neutral. Solo los dolores y molestias habituales de la edad. Nada que deba preocuparme. Una joven como tú. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ya sabes, sí. Si hay algo que te preocupe, lo que sea, puedes hablar conmigo. Ahora somos familia. Familia. La palabra se sintió como veneno en el aire entre nosotros. Esa tarde, mientras Bellamy estaba fuera en una de sus actividades voluntarias, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Registré su habitación. Lo que encontré en el fondo de su armario, escondido detrás de abrigos de invierno que nadie necesitaría en nuestro clima, me hizo darme cuenta de que los documentos en el lago eran solo la punta del iceberg. Había cajas con identificaciones falsas similares, archivos detallados sobre decenas de personas mayores de varios estados y registros financieros que muestran un patrón de robo de identidad y fraude. De hace al menos 5 años. Pero el descubrimiento más aterrador fue una pequeña libreta etiquetada con proyectos actuales. Mi nombre era Marcus. Junto con notas detalladas sobre nuestras rutinas diarias, nuestro situación financiera y mis condiciones médicas, estaba buscando evidencia de que mi nuera estaba planeando convertirme a mí y a mi hijo en sus próximas víctimas. Y según la cronología de sus notas, ella planeaba mudarse muy pronto. La evidencia que encontré en el armario de Bellamy pintaba una imagen tan horrible que tuvo que sentarse en su cama durante varios minutos solo para procesarlo todo. Esto no fue obra de un estafador aficionado. Artista. Esta fue la operación metódica y calculada de alguien que había estado perfeccionando su oficio durante años. Los archivos estaban organizados por estado y por tipo de víctima. Las viudas mayores parecían ser su especialidad, pero también se había enfocado en personas mayores solteras con problemas de salud y parejas mayores con ahorros significativos. Cada archivo contenía fotografías tomadas a distancia, copias de facturas de servicios públicos, registros médicos obtenidos a través de medios desconocidos y perfiles psicológicos detallados. Un archivo me repugnaba físicamente. Pertenecía a una mujer. Se llamaba Dorothy Chen, de Phoenix, Arizona. Las notas describían cómo Bellamy se había hecho amiga de Dorothy en una escuela secundaria. Centro, y finalmente se mudó como cuidadora después de la cirugía de cadera de Dorothy.
El expediente documentó un proceso gradual de aislamiento de Dorothy de sus amigos y familiares, convenciéndola de que todos estaban intentando aprovecharse de ella, excepto de la querida Bellamy. La última entrada en el archivo de Dorothy fue una copia de su certificado de defunción. Causas naturales, según el documento, pero Bellamy. Las notas manuscritas contaban una historia diferente. Detallaban cómo había aumentado gradualmente la medicación para el dolor de Dorothy. Dosis, mezcló recetas incompatibles y finalmente administró lo que ella llamó la última dosis. Cuando Dorothy empezó a hacer demasiadas preguntas sobre sus joyas perdidas y los retiros bancarios, Dorothy Chentuvo murió hace 6 meses. Bellamy se mudó a nuestra ciudad 2 semanas después. Encontré algo similar. Patrones en otros 4 archivos. Personas mayores que habían muerto por causas naturales o sobredosis accidentales después de que Bellamy se había insertado en sus vidas como una cuidadora útil o una amiga preocupada. Cada muerte le había proporcionado entre $10,000 y $50,000 en efectivo, joyas o objetos valiosos. Pero no eran solo los asesinatos lo que me aterrorizaba. Era lo buena que era en eso. Cómo había logrado convencer a las familias, a los médicos e incluso a la policía de que estas muertes fueron trágicas, pero fenómenos naturales. Nunca se quedaba en un mismo lugar el tiempo suficiente para establecer un patrón. Siempre tenía coartadas. Sabía exactamente cómo manipular los medicamentos recetados para provocar ataques cardíacos o insuficiencias respiratorias naturales. Mis manos temblaban mientras fotografiaba la evidencia más condenatoria con mi teléfono celular. No tenía conocimientos técnicos, pero mi nieta me había enseñado los conceptos básicos cuando me visitó la Navidad pasada. Tomé fotografías de los archivos de las víctimas, de los documentos de identificación falsos, de los registros financieros que muestran transferencias de dinero y el cuaderno que detalla su vigilancia de nuestra comunidad. El descubrimiento más escalofriante fue un cronograma detallado de lo que ella llamó Proyecto Ember. Describía un proyecto de 6 meses. Planean aislarme gradualmente de Marcus y nuestros vecinos. Convencer a todos de que estaba desarrollando demencia y finalmente se posicionará como mi cuidadora principal. El plan incluía fechas específicas para la introducción, errores de medicación y episodios de confusión que respaldarían su narrativa sobre el deterioro de mi salud mental. Según en sus notas, ya había comenzado la fase 1 al sugerirle a Marcus que últimamente parecía olvidadiza y confundida. También comenzó a ofrecerse como voluntaria para ayudarme con mis medicamentos, alegando que quería asegurarse de que no los tomara accidentalmente. Las pastillas equivocadas o se le olvidaban las dosis. Me di cuenta con horror de que llevaba semanas implementando su plan a paso lento. La noche que la pillé yendo al lago. Probablemente había estado eliminando pruebas de sus víctimas anteriores mientras preparándose para concentrarse por completo en convertirme en su próximo objetivo. Pero ya había visto demasiado. Sabía demasiado y eso me hacía increíblemente peligroso para ella. Cuando escuché su auto entrar en la entrada esa tarde, rápidamente volví a poner todo exactamente donde lo había encontrado y me apresuré a ir a mi habitación. Me senté en mi silla junto a la ventana fingiendo leer. Mientras mi mente daba vueltas con las implicaciones de lo que había descubierto, Ember, la voz de Bellamy llamó desde abajo. Ya estoy en casa. ¿Cómo te sientes? Bien, cariño, respondí, sorprendida de lo normal que era mi voz. Sonó. Solo leyendo. Apareció en mi puerta unos minutos después. Esa misma dulce sonrisa en su rostro. Pero ahora yo pude ver lo que me había perdido antes. La mirada calculadora en sus ojos. La forma en que escudriñaba mi habitación para ver si algo había estado perturbada. La falsa preocupación en su voz. Sabes, estuve hablando con la enfermera del Dr. Morrison hoy en él. Farmacia, dijo con naturalidad. Mencionó que a veces las personas mayores necesitan ayuda para organizar sus medicamentos.
Estoy pensando que tal vez podría prepararte uno de esos pastilleros. Ya sabes, para asegurarme de que no tomes pastillas sin querer. Demasiado de cualquier cosa. Se me heló la sangre. Esto era exactamente lo que sus notas habían predicho. Estaba empezando a posicionarse. Ella misma es la responsable de mis medicamentos. Eso es muy considerado, logré. Pero llevo años tomando mis pastillas perfectamente. Claro que sí, dijo rápidamente. Solo me preocupo por ti, eso es todo. A veces la gente no se da cuenta de cuando empieza a tener problemas de memoria. No hay nada de qué avergonzarse. A todos les pasa tarde o temprano. La forma en que lo dijo, con tanta delicadeza y aparente preocupación, me hizo comprender cómo me había engañado tanto. Mucha gente antes que yo. Si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, podría. Yo mismo la he creído. Agradezco tu preocupación, dije. Con cuidado. Pero creo que aún soy capaz de cuidarme sola. Algo cruzó su rostro. Solo por un momento. En segundo lugar, la máscara se deslizó y vi algo frío y calculador debajo. Luego, la dulce sonrisa. Regresó. Por supuesto que sí. No quise sugerir lo contrario. Se detuvo en la puerta. Enver, he notado que últimamente tienes problemas para dormir. Quizás deberíamos preguntarle al doctor Morrison sobre algo que te ayude. Con eso. El insomnio puede afectar mucho la memoria y el juicio. Después de que ella. Me quedé sentado en mi silla un buen rato, procesando lo que acababa de pasar. Ella. Básicamente me dijo que iba a empezar a drogarme y que cualquier resistencia sería atribuida a la memoria. Problemas y falta de juicio. Esa noche, durante la cena, la vi interactuar con Marcus. Ella era tan convincente, tan cariñosa y preocupada. Cuando ella sugirió que últimamente parecía estar confundido y tal vez necesitaba ayuda con mis medicamentos, Marcus estuvo de acuerdo. Mamá, has estado un poco olvidadiza, dijo con dulzura. Quizás sería bueno que Bellamy te ayudara a organizar tu pastillas. Es muy buena en esas cosas. Quería gritar. Quería agarrar mi hijo y sacudirlo y decirle que la mujer que amaba era una asesina en serie que planeaba asesinar a su madre, pero yo sabía que no me creería. No sin pruebas. Y si intentaba decírselo, Bellamy simplemente lo usaría como prueba. Que me estaba volviendo paranoica y delirante. Esa noche, me quedé en la cama escuchando cada sonido de la casa. Cuando dieron las 3 y escuché esos suaves pasos familiares, supe que tenía que tomar una decisión. Podía continuar reuniendo pruebas y esperando poder convencer a alguien antes de que me matara, o podría tomar medidas más directas. Mientras escuchaba el auto de Bellamy arrancar en la entrada, me di cuenta de que ya no estaba luchando solo por mi propia vida. Según sus archivos, ya había identificado a varias otras víctimas potenciales en nuestra comunidad. La señora Patterson, que vivía solo y confiaba en todos, el señor Jenkins, que todavía estaba de luto por su esposa y desesperadamente solo. La señora Garrett, que se estaba recuperando de su lesión de cadera y necesitaba ayuda con tareas diarias. Bellamy no solo planeaba matarme. Planeaba usar nuestro pueblo como terreno de caza para mientras siguiera siendo rentable. Me levanté de la cama y comencé a vestirme. Era hora de seguirla al lago. De nuevo, pero esta vez no iba solo a reunir pruebas. Esta vez, iba a... Voy a terminar con esto. Seguí a Bellamy al lago esa noche con un plan en mente. Había traído mi celular, que había cargado completamente y configurado para grabar vídeo. También había traído una pequeña linterna y las impresiones de las fotos que tomé de los archivos de sus víctimas. Si pudiera atraparla en el acto de deshacerse de las pruebas y confrontarla con lo que sabía, quizá podría lograr que confesara ante la cámara. Pero cuando llegué al lago, algo cambió.
Bellamy no estaba solo. Escondido tras el mismo grupo de árboles, observé con horror cómo un hombre emergía del bosque. Cerca de la orilla del agua. Era alto, delgado, probablemente de unos 40 años, y se movía. Con la misma precisión cuidadosa y depredadora que había aprendido a reconocer en Bellamy. Hablaban en voz baja. Que no pude distinguir desde mi escondite, pero su lenguaje corporal me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era un encuentro casual. Se conocían bien. La forma en que él le quitó la maleta, la forma en que ella se relajó en su presencia, eran compañeros. Se me heló la sangre al darme cuenta del alcance total de lo que estaba afrontando. Bellamy no trabajaba sola. Formaba parte de un equipo, probablemente una operación bien organizada, que se desplazaba de pueblo en pueblo, atacando sistemáticamente a personas mayores vulnerables. El hombre abrió la maleta y comenzó a arrojar metódicamente objetos al lago, pero no sin antes examinar cada uno cuidadosamente, documentos, joyas, que parecían frascos de medicamentos. Todo desapareció bajo el agua oscura. Pero se quedó con algunos artículos, colocándolos en una bolsa aparte que llevaba consigo. Después de unos 20 minutos, terminaron su asunto sombrío. Pero en lugar de irse por separado, ambos subieron a un sedán oscuro que estaba estacionado en el extremo lado del lago, oculto desde la carretera principal. Vi las luces traseras del coche desaparecer en la noche, con la mente acelerada. Con las implicaciones. Bellamy no había caminado hasta el lago esta noche. Había conducido, pero no en su coche habitual, lo que significaba que había mentido sobre algo más que sus actividades nocturnas. Probablemente tenía varias vehículos, múltiples identidades, múltiples rutas de escape planeadas. Me senté en mi auto. Durante mucho tiempo después de que se fueron, intenté procesar lo que había presenciado. Esto no fue obra de alguien perturbado. Individuo. Esto era crimen organizado a un nivel que nunca imaginé. Y yo estaba. Solo una anciana que se topó con su operación por accidente. Lo inteligente habría sido ir. Dirigí directamente a la policía con todo lo que había descubierto. Pero sabía que sin pruebas más concretas, nunca. Créeme. La documentación que encontré podría descartarse como circunstancial. Las identificaciones falsas podían justificarse. Y Bellamy había pasado meses forjando su reputación en nuestra comunidad como una persona servicial y cariñosa. Y lo que es más importante, me aterraba que si iba a la policía y no me. Si la arrestaran de inmediato, desaparecería antes de que alguien pudiera detenerla. Se mudaría a otra ciudad, a otro grupo de víctimas y seguir matando a gente inocente. No, necesitaba más pruebas. Yo necesitaba atraparla en un acto que no se pudiera explicar ni negar. Durante los siguientes días, comencé implementando mi propia operación de vigilancia. Empecé a registrar cuando Bellamy salía de casa, dónde fue y con quién habló. La seguí hasta el centro para personas mayores, donde la vi hacerse amiga de personas mayores solitarias. Personas con el mismo hechizo de práctica que había usado conmigo y con Marcus. La vi sentada con la señora Patterson, escuchando. Mientras la anciana hablaba atentamente de su difunto esposo y sus preocupaciones financieras, la observé ofrecerse a ayudar al señor Jenkins con sus compras, insistiendo en que no era ninguna molestia. La observé ofreciéndose a llevar a la señora Garrett asistió a sus citas médicas, alegando que quería ayudar. Durante su recuperación, cada interacción siguió las mismo patrón. Bellamy identificaría a alguien que estuviera aislado o vulnerable. Ofrecer ayuda práctica que pareciera generosa y afectuosa, y gradualmente insertarse más profundamente en sus vidas. Era paciente, metódica y absolutamente aterradora en su eficiencia. Pero también noté algo más. Ella también me observaba. Empezó con cosas pequeñas. Preguntas. Sobre dónde había estado cuando no me encontraba en casa.
Comentarios sobre lo inquieto que parecía últimamente. Sugerencias que. Mi comportamiento preocupaba a Marcus. Una mañana, durante el desayuno, ella casualmente mencionó que me había visto conduciendo a horas intempestivas. No pude dormir anoche, así que estaba mirando por la ventana, dijo. Dijo, con tono conversacional. Creí ver tu auto salir alrededor de las 3 de la mañana. Estaba preocupada. Algo podría estar mal. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión neutral. Creo que debiste haber estado. Me equivoqué. Estuve en cama toda la noche. Ella inclinó la cabeza, estudiando mi rostro. En serio. Qué extraño. Juraría que era tu onda. Hizo una pausa. Entonces sonreí con esa sonrisa perfecta y practicada. Quizás solo estaba viendo cosas. Ya sabes cómo las sombras pueden jugarte malas pasadas por la noche. El mensaje era claro. Ella. Sabía que la había estado siguiendo y me advertía que parara. Esa tarde. Mientras ella estaba en una de sus actividades voluntarias, tomé una decisión que lo cambiaría todo. La llamé. Marcus estaba en el trabajo y le pedí que volviera temprano. Era hora de contarle a mi hijo la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Cuando llegó Marcus, parecía preocupado. Mamá, ¿qué pasa? Parecías molesta por teléfono. Lo llevé a la sala de estar. Habitación y cerré las puertas. Luego le mostré todo. Las fotografías que había tomado de los archivos de Bellamy, la evidencia. Había recuperado del lago la cronología de sus víctimas anteriores. La reacción de Marcus fue exactamente la que yo esperaba. Temido. Incredulidad, ira y, finalmente, una especie de negación protectora que rompió mi corazón. Mamá, esto es una locura, dijo después de que le mostré todo. Eres. Hablando de mi esposa como si fuera una asesina en serie. Oyes lo loco que suena. Ya sé cómo suena. Dije desesperado. Pero mira las pruebas, Marcus. Mira esos archivos. Esas son personas reales que están muertas. Apenas echó un vistazo a las fotos. Podrían ser cualquier cosa. Fotos de periódicos. Artículos, impresiones de Internet. Podrías haber encontrado todo esto en línea. ¿Por qué lo inventaría? Porque nunca lo has hecho. Me gustaba Bellamy, dijo, alzando la voz. Has estado buscando razones para ponerme en su contra desde el día que me casé. Eso dolió más de lo que podría haber imaginado. No porque fuera cierto, sino porque no lo era. Yo quería. Como Bellamy. Quería que mi hijo fuera feliz. Marcus, por favor, escúchame. Busquen estos nombres en los registros policiales. Llamen a las autoridades de Phoenix para informarles sobre Dorothy Chen. Verifiquen lo que estoy. Te lo digo. Pero él ya estaba negando con la cabeza. No voy a perder el tiempo de la policía persiguiendo a tu paranoico. Fantasías. Discutimos durante otra hora, pero me di cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. Cada prueba que le mostré que cada argumento lógico que presenté solo lo convenció más de que yo era. Estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Cuando Bellamy llegó a casa y nos encontró discutiendo, inmediatamente cambió a modo no era preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándonos a Marcus y a mí con aparente preocupación. Marcus se pasó las manos por el pelo, con aspecto exhausto. Mamá cree que eres una especie de criminal. Ha estado siguiéndote por la ciudad, tomando fotos, inventando historias sobre archivos de asesinatos. La mirada que Bellamy me dirigió en ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba sorprendida. No estaba confundida ni herida. Estaba calculando su siguiente movimiento. Oh, Enver, dijo en voz baja, con la voz llena de lo que parecía tristeza genuina. Tenía miedo de que pasara algo así. ¿Qué quieres decir?
Marcus? Pregunté. Llevo semanas notando señales. La confusión, el olvido. Los pensamientos paranoicos sobre vecinos y familiares. Es un caso típico de demencia temprana. Recurrió a Marcus. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. No quería preocuparte, pero creo que tu madre necesita ayuda profesional. Yo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Con solo unas palabras, convirtió mi evidencia en síntomas de enfermedad mental. Enfermedad. Mi vigilancia de los delirios paranoicos, mi intento desesperado de salvar vidas como prueba de que estaba perdiendo la cabeza. Eso no es cierto, dije. Pero Su voz sonaba débil incluso para mí. Bellamy extendió la mano y me la tomó, su tacto era suave y cariñoso. Sé que esto es aterrador para usted, pero le brindaremos la ayuda que necesita. El Dr. Morrison cuenta con excelentes especialistas. Él puede recomendar. Miré a mi hijo, esperando ver alguna duda en sus ojos. Cierta disposición a considerar que podría estar diciendo la verdad. Pero todo lo que vi fue tristeza y una creciente convicción. Que su madre estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando. La casa se sentó a mi alrededor, me di cuenta de que había cometido un terrible error. Había mostrado mis cartas demasiado pronto, y ahora Bellamy. Me había retratado con éxito como una anciana mentalmente inestable en cuyas acusaciones no se podía confiar. Pero yo también aprendió algo importante. No iba a esperar mucho más para actuar. El enfrentamiento con Marcus había forzado su cronología. Necesitaba eliminarme antes de que pudiera convencer a alguien más de que tomara en cuenta mis preocupaciones. En serio. Se me estaba acabando el tiempo y estaba completamente solo. El siguiente. La mañana trajo la confirmación que había estado temiendo. El consultorio del Dr. Morrison llamó para programar una cita para una evaluación cognitiva que Bellamy había organizado. Cuando intenté cancelarla, la recepcionista me explicó amablemente que mi familia estaba preocupada por mi salud mental y pensó que sería mejor que viniera a una evaluación. Mi familia, ¿cómo? Si Bellamy tenía algún derecho a tomar decisiones médicas por mí, me di cuenta entonces de que ella se movía más rápido que yo. Anticipado. La confrontación con Marcus había acelerado su cronología. Necesitaba establecer mi mentalidad. Incompetencia rápidamente antes de que pudiera encontrar otra manera de exponerla. Esa tarde, mientras Bellamy estaba en el centro de ancianos, probablemente seleccionando a su próxima víctima, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Conduje hasta él. Biblioteca y usé sus computadoras para investigar todo lo que pude encontrar sobre los nombres en sus archivos. Lo que yo. El descubrimiento confirmó mis peores temores. Dorothy Chen, la mujer de Phoenix. Había fallecido hacía 6 meses. El obituario la describía como un miembro querido de su comunidad que había sido cuidado. En sus últimos meses, una amiga devota llamada Sara Martínez, uno de los alias de Bellamy, me ayudó a encontrar algo similar. Obituarios de otras 3 víctimas, todas ellas de edad avanzada, todas descritas como con la ayuda de jóvenes cariñosas cuyos nombres coincidían con las identidades falsas de Bellamy, todas habían muerto por causas naturales después de enfermedades breves. Pero también encontré algo más. Un artículo de noticias de un pequeño pueblo de Nevada sobre una mujer llamada Jennifer Collins, quien había sido interrogada en relación con la muerte sospechosa de un anciano al que estaba cuidando. El artículo incluía una foto, y aunque estaba granulada, pude ver que era Bellamy. El caso había sido desestimado por falta de pruebas, pero me dio esperanza. Alguien más había sospechado de ella antes. Alguien más había descubierto su acto. Imprimí todo lo que pude y fui directo a la comisaría. Estaba harto de intentar convencer. Marcus, era hora de dejar que la policía se encargara de esto. El oficial que me tomó declaración fue amable, pero escéptico.
La detective Sarah Walsh probablemente tenía unos 40 años y el pelo canoso. Y los ojos cansados de quien había escuchado todas las historias posibles. Escuchó pacientemente mientras le explicaba todo. De vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. La señora Holloway dijo cuando terminé, estos son temas muy serios. Acusaciones. ¿Tiene alguna evidencia física de estos presuntos crímenes? Yo. Le mostré las fotos que había tomado de los archivos de Bellamy, los documentos que había recuperado del lago y él. Impresiones de mi investigación en la biblioteca. El detective Walsh examinó todo cuidadosamente. Puedo ver por qué estás preocupada, dijo finalmente. Pero la mayor parte de esto podría ser circunstancial. Las fotos. Podría ser falso. Los documentos podrían tener explicaciones inocentes, y los obituarios no prueban ninguna irregularidad. ¿Qué pasa con las identificaciones falsas?, pregunté desesperado. Sin duda son preocupantes y son reales. Pero necesitaría examinar los documentos, no solo las fotografías. Sentí que mi última esperanza se desvanecía. Así que, ¿no vas a investigar? No lo dije, pero necesito más de lo que me has mostrado para conseguir una orden. Estas acusaciones son lo suficientemente graves como para que, si las sigo sin pruebas sólidas, podría destruir a un inocente. La reputación de la mujer. Ella tenía razón, y yo lo sabía. Pero también sabía que para cuando reuniera pruebas suficientes para satisfacer los requisitos legales, estaría muerto. Detective Walsh, dije con cuidado. ¿Y si pudiera conseguirle más pruebas? Se inclinó hacia adelante con expresión seria. Señora Holloway, necesito que me prometa que no hará nada peligroso. Si esta mujer es realmente lo que cree que es. Es decir, confrontarla o intentar reunir pruebas por tu cuenta podría ponerte en grave peligro. Lo prometí, pero ambos sabíamos que mentía. Esa noche, hice mis preparativos. Escribí todo lo que sabía y lo sellé en un sobre dirigido al detective Walsh. Escondí copias de todas mis pruebas en 3 lugares diferentes de la casa. Incluso le escribí una carta a mi nieta explicándole lo que había pasado y por qué, en caso de que no sobreviviera. Lo que yo planeaba hacerlo. Luego esperé al martes por la noche. A las 2:30 de la mañana, me ubiqué junto a la ventana de mi habitación. Y observó. Efectivamente, exactamente a las 3, Bellamy salió de la casa. Pero esta vez, noté algo diferente. Se detuvo al final de nuestro camino de entrada y miró hacia la casa. Por un largo momento, como si estuviera comprobando que no la habían visto. Sabía que la estaba observando, y ella me estaba haciendo saber que lo sabía. Esperé 5 minutos después de que se fue, luego. Me vestí y seguí mi ruta habitual hacia el lago. Pero al llegar, encontré algo que me heló la sangre. Bellamy estaba de pie junto al agua. Pero no estaba sola. El mismo hombre de antes estaba allí, pero ahora podía ver. Su rostro se veía claramente a la luz de la luna. Sostenía lo que parecía una gran lona de plástico. No estaban desechando pruebas esta noche. Se preparaban para crear algunas. Observé con horror cómo extendían la lona en el suelo cerca de la orilla del agua. Bellamy abrió su maleta, pero en lugar de documentos y joyas, sacó guantes quirúrgicos, bolsas de plástico y lo que parecían suministros médicos. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Estaban poniendo. Había una escena de asesinato y solo había una persona en el pueblo que había estado haciendo demasiadas preguntas, que se había acercado demasiado a la verdad. Se preparaban para matarme. Empecé a alejarme de mi escondite, pero una rama se quebró bajo mi pie. Ambas figuras junto al lago se congelaron y luego comenzaron a moverse en mi dirección. Corrí. Me estrellé a través del bosque, sin importarme el ruido que estaba haciendo, solo concentrado en volver a mi auto. Detrás de mí, podía oírlos siguiendo sus pasos acercándose. Llegué a mi Honda y busqué a tientas el
Las llaves me temblaban tanto las manos que apenas podía meterlas en el encendido. El motor arrancó justo cuando una linterna. Un rayo de luz inundó mi ventana trasera. Conduje a casa más rápido que en 20 minutos. Años. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría matarme antes de que Bellamy tuviera la oportunidad. Cuando llegué a la casa, estacioné en el garaje y me senté allí durante varios minutos, tratando de recuperar el aliento y pensar qué hacer. Sabían que los había visto. Sabían que estaba al tanto de su plan, lo que significaba que tendrían que moverse inmediatamente antes de que yo podría contarle a cualquiera lo que había presenciado. Tenía quizás una hora antes de que Bellamy regresara a la casa, tal vez menos. Yo llamé al número del detective Walsh, pero saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje frenético explicando lo que había visto y rogándole que viniera a la casa inmediatamente. Luego llamé al 911 e intenté denunciar un intento de asesinato, pero el operador parecía confundido por mi historia y me preguntaba constantemente si alguien estaba realmente herido. Nadie me llevaba. ¿En serio? ¿Y por qué lo harían? Solo era una anciana confundida haciendo locuras. Acusaciones contra su devota nuera. Estaba completamente sola y Bellamy llegaría pronto a casa. Eso es. Cuando recordé algo de sus archivos. Algo que había leído pero que no había procesado del todo en ese momento. En sus notas sobre Dorothy Chen, había escrito sobre cómo había convencido a la mujer de cambiar su testamento, dejándole todo a su querida amiga Sarah, que había sido de gran ayuda durante su enfermedad. Agarré mi testamento del archivador de mi estudio. Fue simple y directo. Todo se dividió a partes iguales entre Marcus y mi nieta. Pero, ¿y si Bellamy hubiera tenido acceso a él de alguna manera? ¿Y si ya había hecho cambios? Encontré mis gafas de lectura y examiné cada página con cuidado. Al principio todo parecía normal, pero luego noté algo que me revolvió el estómago. La firma en la página del testigo no era del todo correcta. La tinta era ligeramente diferente y la fecha había sido cambiada. Alguien había forjé un nuevo testamento, dejándoles todo a Marcus y a su esposa conjuntamente. Si yo muriera, Bellamy heredaría la mitad de todo lo que poseía, incluida la casa y mi póliza de seguro de vida valorada en $200,000. Había estado planeando esto durante meses, posicionándose sistemáticamente para beneficiarse de mi muerte, mientras construía la narrativa de que yo era mentalmente inestable y propenso a los accidentes. Oí un portazo afuera. Ella había vuelto. Yo guardé rápidamente el testamento e intenté aparentar que había estado durmiendo. Pero mientras yacía en mi cama, escuchando su suave. Al oír los pasos en el pasillo, supe que probablemente esta sería mi última noche con vida, a menos que pudiera encontrar una manera para darle la vuelta a la tortilla primero. Me quedé completamente inmóvil mientras oía los pasos de Bellamy detenerse frente a la puerta de mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo a través de las paredes. Después de lo que pareció una eternidad, ella se fue a su habitación. Pero yo sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Esperé hasta oír que su ducha estaba abierta, luego me levanté en silencio e implementé el plan que había estado formulando. Durante esos aterradores minutos de estar tendido en la oscuridad. Si iba a morir esta noche, me aseguraría de. Bellamy bajó conmigo. Primero, recuperé la pequeña grabadora digital que había comprado años atrás para grabar a la familia. Historias. Lo guardé en el bolsillo de mi bata y lo encendí. Luego fui a la cocina y me preparé una taza de té, añadiendo una bolsita de té extra para hacerlo más fuerte. Tenía la sensación de que iba a necesitar cafeína. 20 minutos después, Bellamy apareció en la puerta de la cocina. Se había puesto ropa oscura y llevaba el pelo recogido atrás. De alguna manera se veía diferente, más dura, más concentrada. La máscara de la
La cariñosa nuera había desaparecido por completo. Enver, dijo, sin voz, llevando esa falsa dulzura que había llegado a odiar. Necesitamos hablar. ¿De qué, querida? Mantuve la voz firme, como una abuela. Quería que pensara que seguía interpretando el papel de la anciana confundida. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. ¿Qué viste en el lago esta noche? Me temo que no sé a qué te refieres. He estado en cama toda la noche. Ella sonrió, pero no se parecía en nada a las expresiones cálidas que había usado para engañar a Marcus y a todos los demás. Esta sonrisa era fría. Depredador. Ambos sabemos que no es cierto, al igual que ambos sabemos que me has estado siguiendo. Durante semanas, tomando fotos, husmeando entre mis cosas. Se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tomé un sorbo de mi té, usando. Es el momento de calmarme. Sigo sin entender de qué hablas. Bien, vamos a jugar a tu manera. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño frasco de pastillas. Estos son tus medicamentos para el corazón, Enver. ¿Sabías que si tomas demasiados, puede causar una muerte muy pacífica, como irse a dormir? La forma casual en que lo dijo, como si estuviera hablando del tiempo, me heló la sangre. Por supuesto, a tu edad y con tus condiciones de salud, nadie se sorprendería si accidentalmente tomaste una dosis doble, especialmente porque has estado tan confundido últimamente. Desenroscó la tapa y la sacudió. Varias pastillas en la palma de su mano. El pobre Marcus estará devastado. Pero al menos me tendrá para consolarlo. ¿Qué? ¿Y tu pareja? Pregunté en voz baja. Hizo una pausa, las pastillas a medio camino hacia ella. Boca como si me lo fuera a dar a la fuerza. ¿Qué compañero? El hombre del lago. El que te ha estado ayudando. Deshazte de las pruebas de tus otras víctimas. Por primera vez desde que la conocía, Bellamy parecía genuinamente sorprendida. Entonces esa fría sonrisa regresó. Realmente has estado ocupada. ¿Verdad? Sí, David me ayuda con los aspectos más físicos de mi trabajo. Es muy bueno haciendo que los problemas desaparezcan. Como Dorothy Chen, como los demás, cumplieron su propósito, simplemente. Como si fueras a servir el tuyo. Se levantó y se movió alrededor de la mesa hacia mí. La diferencia es que en realidad yo, como tú, Enver. Bueno, voy a ser breve. Ahí fue cuando jugué mi mejor carta. Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas, dije con calma. Debes saber que el detective Walsh ha estado grabando esto. Toda la conversación. Bellamy se quedó paralizado. ¿De qué estás hablando? Saqué mi celular. Saqué el teléfono del bolsillo de mi bata. La pantalla mostraba una llamada activa al número del detective Walsh. Lo marqué cuando escuché a Bellamy bajar las escaleras, esperando contra toda esperanza que el detective respondiera incluso a esa hora temprana. Detective Walsh, dije al teléfono. ¿Oyó todo eso? Una vocecita. Se oyó por el altavoz. Sí, señora Holloway. Lo oímos todo. Oficiales. Ya están de camino a tu ubicación. La cara de Bellamy se puso blanca, luego roja de rabia. Se abalanzó hacia yo, pero estaba listo para ella. Le tiré el té caliente directamente a la cara, haciéndola gritar y tambalearse hacia atrás. Fue entonces cuando Marcus apareció en la puerta de la cocina, atraído por la conmoción. Observó la escena. Su esposa con té, goteando sangre de su rostro y con la mirada asesina en sus ojos. Su madre retrocedió con un teléfono en la mano y pastillas esparcidas. Al otro lado de la mesa de la cocina. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó. Tu esposa, yo. Dijo, sin apartar la vista de Bellamy, que simplemente intentó obligarme a tomar una sobredosis de medicamentos para el corazón. Después de confesar
Asesinatos múltiples. Marcus nos miró con confusión e incredulidad en el rostro. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿De qué se trata? Fue entonces cuando oímos las sirenas. Bellamy hizo un último intento desesperado por mantener su escondite. Marcus, no. Escúchala. Está teniendo uno de sus episodios. Me atacó con té caliente y ha estado haciendo estas locuras. Acusaciones toda la noche. Pero la voz del detective Walsh llegó con claridad a través del altavoz de mi teléfono. Señor Holloway, soy detective Walsh de la policía del condado. Tenemos una grabación de su esposa confesando múltiples asesinatos y amenazando la vida de tu madre. Por favor, aléjate de ella inmediatamente. El sonido de los coches de policía entrando. Nuestro camino de entrada llenó la cocina. Los hombros de Bellamy se hundieron al darse cuenta de que todo había terminado. No tienes idea. Lo que has hecho, me dijo con la voz llena de veneno. David vendrá. Te estoy buscando. Esto no ha terminado. De hecho, sí, dijo el detective Walsh. Entró a la cocina con 2 agentes uniformados detrás. Recogimos a su compañero hace 1 hora. Estaba muy ansioso por cooperar una vez que le mostramos las pruebas que la señora Holloway había reunido. Mientras esposaban a Bellamy y leían su. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Finalmente fue terminado. Marcus se quedó parado en la esquina de nuestra cocina viendo cómo arrestaban a su esposa. Su rostro era una máscara de conmoción y traición. Cuando la policía se fue y quedamos solos los dos, finalmente habló. Mamá, lo siento mucho. Debería haber. Te creí. Debí haberte escuchado. Abracé a mi hijo y lo sostuve mientras lloraba. No lo sabías. Era muy buena en lo que hacía. La detective Walsh se quedó para tomarme la declaración final. Me explicó que David, socio de Bellamy, había proporcionado detalles sobre toda su operación. Llevaban trabajando juntos casi 7 años, moviéndose de ciudad en ciudad, centrándose en personas mayores vulnerables. Bellamy se establecería en la comunidad mientras David permanecía en segundo plano, ayudando a eliminar pruebas y proporcionando fuerza cuando es necesario. ¿A cuántas personas mataron?, pregunté. Todavía estoy investigando, pero David dice que al menos 12 en los últimos 5 años. Tal vez más. La detective Walsh negó con la cabeza. Si no hubieras descubierto lo que era. Si esto hubiera sucedido, probablemente habría continuado durante años. 3 meses después, testifiqué en Bellamy's juicio. No mostró ningún remordimiento ni emoción como víctima tras los familiares de la víctima. Contaron sus historias. El jurado tardó menos de 2 horas en condenarla por múltiples cargos de asesinato. Recibió cadena perpetua. Prisión sin posibilidad de libertad condicional. David recibió 25 años a cambio de su cooperación. Marcus sí. Tenía un largo camino por delante, sanando de la traición y reconstruyendo nuestra relación, pero ambos estábamos vivos y estábamos juntos. Eso era más de lo que me atrevía a esperar durante esas semanas oscuras en las que pensé que nadie me creería. A veces todavía me despierto a las 3 de la mañana escuchando suaves pasos en el pasillo. Pero ahora, cuando miro por la ventana. Desde la ventana del dormitorio, todo lo que veo es nuestro tranquilo vecindario lleno de personas que están a salvo porque una anciana se negó a ser víctima. El lago donde Bellamy desechó las pruebas de sus crímenes fue drenado por la policía. Recuperaron docenas de objetos pertenecientes a sus víctimas, lo que proporcionó un cierre a las familias que se preguntaban qué había sucedido con sus seres queridos desaparecidos. En cuanto a mí, he aprendido que tener 64 años no significa estar indefenso. No significa aceptar que la gente pueda aprovecharse de ti porque eres viejo o estás solo o confiados. A veces, los depredadores más peligrosos son los que sonríen con más dulzura y ofrecen más ayuda. Pero
A veces los defensores más efectivos son aquellos que nadie espera que defiendan. Sigo aquí, en pie. Sigo protegiendo a mi familia y siempre lo haré. Ahora, tengo curiosidad por ti, ¿qué? Escucha mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritos del canal y seguro que te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.